La noticia estalló en la madrugada, como ocurre ahora, en pantallas que no descansan y en timelines que aprietan la garganta. Nació de una violación, me dieron en adopción al nacer, hoy soy cantante. La voz de la mujer que ocupaba la portada era clara y redonda, sin reproche, pero con un filo que removía culpas ajenas. Habló de noches en las que no supo a quién mirar, de la sensación persistente de haber sido vendida como si fuera un objeto, y de la música como un lenguaje que la había tejido de nuevo. La historia, íntima y brutal, abrió debates en programas, entre tertulianos y en el café de los ascensores de La Moraleja. Adopción, origen, dignidad. Para muchos fue un ejemplo de triunfo, para otros un recordatorio incómodo de lo que se oculta tras puertas blindadas. En la mansión de los Castellanos, la mañana amaneció con la luz que cuela los setos del jardín y se posa sobre el mármol de la entrada, fría como una norma. Valeria bajó por la escalera con un vestido que tenía la voluntad de una declaración. Su bolsa olía a cuero nuevo y a perfume caro. Diego, en su despacho, dejó el informe sobre la mesa como quien coloca una ficha en el tablero de la empresa. Rutinario y decisivo. En la casa, la presencia de Alejandra era un respiro. La niña corría entre columnas y tapices con la despreocupación de quien no ha aprendido aún a medir miradas. Sofía estaba en la cocina, con la bata prestada de la ama y la cara endurecida por la vigilia. Había llegado 3 semanas antes para encargarse de la casa, para cuidar a Alejandra, para encajar la distancia entre mundos con la delicadeza que regalan la costumbre y la necesidad. 24 años de Extremadura, las manos aún con la memoria de la tierra, callos en los pulgares, olor a jabón tradicional, una modesta colección de cicatrices en el alma que se le abría a la ternura con desconfianza contenida. Nadie en la casa sabía del nombre que Sofía pronunciaba en la almohada. Elena. Era un hueco que la acompañaba. No lo ocultaba por vergüenza, sino por no convertir su dolor en objeto de lástima. Elena había nacido y muerto en una madrugada de hospitales que se le habían quedado pegados en la piel. El pecho de Sofía todavía sabía a leche. Aquella noche, a las 2, el llanto del bebé de la casa no paró. Un llanto que, en la mansión, se escuchaba como un recordatorio de que la perfección no existe. Las niñeras se habían turnado, los pediatras consultados con prefabricada calma, el biberón preparado con la fórmula más cara. El bebé rechazó todo, giro de cabeza, labios apretados, un gesto tan absoluto que dejó a los médicos con la ceja arqueada. Era la casa la que se sorprendía. Un bebé acostumbrado a cuidados no había querido la mancha impersonal de un biberón. Sofía no había pensado en nada más que en aquel sonido. Se acercó sin anunciarse con la bolsita de tela que tenía siempre lista por si la necesitaban, un pañuelo con algo de leche que aún hervía en su memoria. Cuando tomó al niño en brazos, el peso de su cuerpo fue un golpe íntimo. Tenía la frente caliente, un olor dulzón, una respiración que iba a trompicones. Sofía, casi sin darse cuenta, lo acomodó contra su pecho. Le quitó la blusa con la torpeza de quien ya sabe lo que hará, y mira el paisaje entero como quien no quiere perder el detalle. La leche que aún corría en su cuerpo, ese misterio biológico que le recordaba a su hija perdida, hizo lo que no hicieron las fórmulas. El bebé se calmó. No solo eso, hizo un gesto de búsqueda y su boca encontró el pecho de Sofía con una certeza que rompió silencio y horario. Era la madrugada y la cocina olía a café frío y a pan. Sofía cerró los ojos mientras escuchaba el chasquido del chupete, que ya no era tal. Escuchó en el pecho del bebé la música rítmica de una vida que se sostenía.
No pensó en lo que ocurriría después, pensó en el calor, en la existencia minúscula de un ser que, en ese momento, la necesitaba. Pensó en Elena, en la pequeña teta que había dado una vez, y en cómo las manos pueden ser puente cuando la palabra falla. A la mañana siguiente, la imagen había recorrido la ciudad. Una fotografía, definida entre la banalidad y la mala intención, mostraba a Sofía con el pecho al aire y el bebé prendido, iluminados por la luz blanca de un temporizador. La foto llegó a las cuentas privadas de quien la filtró, una asistenta que tenía resentimientos, un proveedor que buscaba ganar visibilidad, quizá un móvil de la competencia. El hecho fue ampliado por un titular que olía a cuchillo. Alguien que no pertenecía a esa casa se atrevía a sacar la intimidad a la calle. La mansión, de repente, necesitó defensas. Valeria vio en la imagen una afrenta. Su orgullo se quebró con la rapidez de un cristal finísimo. La casa se dividió en bandos que no hablaban entre sí. Los que miraban por la empresa, los que veían la mancha de las apariencias y los que, con silenciosa sorpresa, comprendían que algo íntimo había sucedido y que la verdad no era necesariamente un arma para todos. Diego, cuando vio la foto, sintió que su respiración se volvía poco clara. No tanto por la exposición, él había hecho de su vida un ejercicio de control, sino por la herida inesperada que se abría entre su familia y lo que iba quedando de lo que creía estabilidad. El primo de Valeria empezó a llamar a periodistas. Valeria quería desprestigiar la imagen como un montaje. Alguien debía pagar por el ultraje. La red de contactos activó el mecanismo habitual: notas de prensa, llamadas insistentes, versiones alternativas. Pero la foto había algo que no esperaba: un rumor, imposible de contener, acerca de qué niño era ese y de cómo había llegado a la casa. Las versiones multiplicaron el peso de la noticia. La habitación social ya no era un asunto de almohadas, era un terreno para decisiones que se tomarían bajo presión. Sofía comprendió que la intimidad había sido traicionada. No podía, sin embargo, permitir que su gesto de consuelo se convirtiera en materia prima de odio. Cuando la invitaron a dar su versión, un requisito que en ese mundo venía envuelto en condiciones y en miradas, ella se plantó sencilla. Dijo la verdad. El bebé no aceptaba fórmula, respondió. Se calmó cuando lo acerqué. Su voz era pequeña, pero tenía una honestidad que les escocía a muchos. Los medios, por supuesto, aprovecharon el resorte. El debate sobre la maternidad, sobre quién tiene derecho a tocar a los niños, sobre los símbolos del poder y de la desnudez pública, ocupó horas de pantalla. Entre todos los titulares, uno emergió con fuerza. ¿Cómo podía un bebé rechazar la fórmula que la casa proporcionaba y buscar un pecho que no era suyo? La pregunta fue, para muchos, una puerta abierta a una investigación que nadie había planeado. En esos primeros días apareció el nombre del hospital, La Paz. Fue un eslabón inevitable. Un periodista, con noción de casa, habló con una enfermera que quiso mantenerse en sombra. Había habido otra paciente aquella noche, otra paciente que dio a luz un bebé con una complejidad de circunstancias. Aquel dato, fuera de contexto, empezó a trazar los contornos de una historia mayor. Por su parte, en la clínica privada donde hacía consultas el doctor Julián Martínez, el teléfono sonó con urgencia. Hasta entonces, Julián tenía sus cuentas muy claras: consultorio con paredes en tonos neutros, manos competentes, un historial que no preguntaba demasiado sobre la vida de sus pacientes. Pero Julián tenía un secreto que no era anónimo. Fernando Rivas le había ofrecido dinero para suavizar un expediente, para evitar que ciertos documentos salieran a la luz. Fernando, cuando su ambición encontraba a alguien con necesidad, era convincente. Y cuando Julián vio el sobre con los billetes, el ruido de esa transacción no sonó de inmediato a crimen. Fue algo más sutil,
una protección para una carrera, una solución para un peaje que creía menor. La diferencia entre un acto y una revelación es que el segundo siempre llega tarde. Julián aceptó el pago. Guardó, entre archivos, un registro digital que no borró del todo. Creyó que tendría control. A veces, la evidencia no es un objeto, sino un latido, una duda que se cuela y no se va. En el despacho, junto a la cafetera, quedó la sombra de una decisión. Mientras tanto, la filtración de la imagen corrió y con ella los mensajes en redes que simplificaban la vida en consignas. Mamás con derechos, privacidad robada, ¿quién es la madre? En foros anónimos se mezclaba la rabia con la bondad fingida. El ruido del linchamiento público sonaba a diversión para unos, a castigo para otros. Sofía recibía llamadas de agentes de prensa que querían convertirla en caso ejemplar. Le ofrecían entrevistas, cámaras, packs de protección. Ella rechazó la mayoría. Sabía que la verdad no necesitaba dramatizaciones. El primero en visitar a Sofía fue Margarita, el ama de llaves. Margarita conocía las casas y las personas como quien conoce el cuerpo de un pueblo. Sabía dónde dolía y dónde había que frotar para aligerar. Había limpiado manchas que el dinero no borraba, soledades, remordimientos, silencios que olían a perfume barato. Margarita miró a Sofía y le regaló una taza de té sin palabras grandiosas. «No te dejes arrastrar», le dijo al fin. «Come, los niños notan cuando uno se ahoga». La investigación, sin embargo, tomó otro camino, cuando Clara, la enfermera que había trabajado en La Paz, dejó caer, con el temblor de quien no puede más, que el 28 de agosto, la noche en que nació una cadena de bebés que cambiaría vidas, hubo un fallo administrativo. Pulseras intercambiadas, etiquetas que se despegaron en el sudor de una guardia larga, una enfermera nueva que dobló la espalda a la costumbre. No eran hechos sensacionales, eran errores humanos que en hospitales saturados son capaces de alterar genealogías. Clara contó que recordaba 2 partos a la misma hora y un tumulto que en la memoria se convirtió en una mancha. Aquella mancha se transformó en rumor. Dentro del despacho de Fernando Rivas, la información circulaba con pragmatismo. Fernando sabía del poder de una historia y de cómo usarla. Jugaba con tableros que a los demás les resultaban invisibles. Su vía de acción fue la presión, documentos, llamadas a la dirección del hospital, el encaje fino entre la verdad y lo que podía presentarse como un incidente menor. Cuando ofreció el dinero a Julián, entendió que lo compraba no solo para silenciar, sino para crear una red que sostuviera su versión. Fernando no veía mujeres o niños, veía piezas y puestos. Pero la evidencia, pese a los esfuerzos, tiene una manera torpe y persistente de salir a la luz. Un archivo que Julián no borró por descuido fue recuperado por Clara, que lo guardó en un sobre tembloroso. Aquel sobre llegó, por una cadena callada de culpa y conciencias, a manos de alguien que no trabajaba para la casa ni para el hospital, una periodista independiente que había empezado a investigar la red de compra de silencios en casos de maternidad. El sobre contenía registros de pagos, fechas y una nota que conectaba el 28 con un intercambio atribuible a descuido y a intervención humana. En la práctica, había posibilidad real de que bebés se hubieran mezclado. Cuando el rumor tomó forma de documento, la prensa no tardó. Los titulares comenzaron a preguntar si la identidad de los niños de ciertas familias no había sido alterada por un mal práctico. Las redes, que construyen veredictos rápidos, comenzaron a exigir explicaciones y nombres. Valeria, que hasta entonces había querido convertir la imagen de Sofía en un arma, vio que la balanza podía volverse en su contra. No solo su orgullo sería puesto en duda, sino la legitimidad de la paternidad y de lo que su familia había erigido como patrimonio emocional. Sofía dormía mal. El pecho aún le dolía por la memoria de Elena.
Cuando llegó el día en que los abogados tocaron a su puerta, supo que la vida que había imaginado en la casa podía dinamitarse en sus manos. No por ella tanto, como por la posibilidad de que aquel bebé que había calmado en la cocina no fuera hijo de la casa, sino de otra historia completa, de una mujer que quizás había sufrido violencia y cuya decisión de dar al niño en adopción o de llevarlo consigo había sido una estrategia de supervivencia. En el juzgado, la sala tenía la severidad de los lugares que miden vidas en plazos y formularios. Abogados con corbatas cuidadas le leyeron a Sofía una primera carta, una demanda para determinar la filiación. El nombre del doctor Julián apareció como persona de interés. Fernando se presentó con su habitual calma tensa. Diego, con la cara que no quería dar una imagen que desentonara de la suya pública, evitaba muchas miradas. Valeria, que no se resignaba a ceder terreno, acudió como quien entra a un campo de batalla con armadura de seda. Los peritajes se movieron con la pereza y la certeza de los procesos. Extracción de sangre, comparación de marcadores genéticos, consultas con especialistas. Fue entonces cuando apareció la anomalía que pocos esperaban, un marcador sanguíneo raro que conectaba a Sofía con el bebé. La palabra anomalía no significa error, significa, en este caso, un indicio que hablaba de una relación biológica improbable e imposible de ignorar. Para la defensa de Sofía fue una puerta abierta, para la familia Castellanos, un terremoto. El silencio de la sala quedó interrumpido por la voz de Julián en un pasillo cercano. Alguien dijo que había confesado, pero la verdad era más compleja. Julián explicó con la voz quebrada que había aceptado un pago de Fernando para gestionar algunos registros, que había manipulado horarios, que había dejado una huella digital que no se podía borrar. Dijo que en su temor había pensado que su silencio no dañaría a nadie. La confesión contuvo menos heroísmo que remordimiento. La fiscal pidió exhumación en un expediente que no se había cerrado. El caso devolvía a la escena de la pérdida de Sofía una posibilidad impensada. La historia del 28 de agosto, con sus pulseras y etiquetas, se convirtió en eje de la investigación clínica. La exhumación, con su gravedad contenida, dio paso a una prueba que tardaría 72 horas, pero que alteró el tiempo para todos. La certeza genética que iguala y separa. El resultado llegó como un golpe y una liberación. El ADN mostró concordancia con la hipótesis de confusión hospitalaria que vinculaba a Sofía con el bebé. No todo se resolvió allí. La exposición pública había dejado cicatrices que no curarían con una sentencia. El juez dictó una decisión provisional que buscaba, en su frase seca, restaurar una situación de equilibrio. Sofía recuperaría derechos maternos plenos y la custodia se determinaría en régimen de conjunción durante 6 meses. Era una medida que medía la verdad con la cautela de la ley. Tiempo para que las relaciones se afirmaran, para que el vínculo se consolidara sin precipitaciones legales que se pudieran derrumbar. En la casa de la Moraleja, el aire cambió de densidad. Diego se acercó a Sofía como quien se aproxima a un abismo en el que su miedo y su deseo estaban mezclados. Pensó en lo que había perdido, en lo que había ganado, en la responsabilidad que engullía su orgullo. Los pasos de la reconciliación no fueron inmediatos ni limpios, fueron más bien pequeños actos. Un café llevado a la cocina de Sofía, una conversación sin cámaras, el gesto tembloroso de cuidar un biberón aunque ya no fuera necesario. Fernando, humillado públicamente, vio su influencia menguar. Valeria, herida y en ocasiones humillada por la exposición, encontró su lugar en un silencio forzado. El orgullo no siempre conduce al perdón. Javier, ese hombre que había estado ausente en momentos claves y cuya paternidad se discutió en pasillos y en páginas, apareció con una mezcla de interés y mercantilismo. Las negociaciones no eran solo de afectos, eran de dinero, acuerdos y renuncias. Javier, que había sido una sombra en la vida del niño, terminó aceptando un pago,
no sin mezcla de resentimiento, y renunció a derechos que le tocaban por ley. Las cuentas, en el mundo real, también se pagan con billetes. Poco a poco, la casa fue cambiando. La mansión dejó de ser únicamente una representación de estatus para convertirse en un hogar que aprendía a medir el tiempo de la crianza con el lenguaje de la ternura. Alejandra encontró en Sofía una amiga que no pretendía reemplazar nada. Encontró al contrario a alguien que, con su experiencia de dolor, enseñaba a cuidar sin ruido. Las noches de llanto se volvieron menos terribles porque ya había manos y porque esas manos sabían qué hacer. Meses después, en una ceremonia pequeña que no buscó cámaras, Sofía y Diego se casaron. No fue un acto de redención teatral, sino una decisión que se fue construyendo en pasos discretos, en la protección que Diego ofreció cuando el ruido mediático atizó, en la constancia de Sofía para sostener lo que era suyo sin soberbia, y en la presencia de quienes decidieron acompañar. En el bautizo de la nueva vida que se abría para la casa, alguien pronunció el nombre que cerraría otro círculo: Elena Valentina. La elección fue un acto de memoria y de promesa. Elena, el nombre del hueco, encontró eco en un presente que aprendía a sostener el dolor. Javier, con su firma y su retirada, dejó una herida económica que no curaría el resto, pero que sí cerró una puerta que amenazaba con abiertas disputas. Fernando, reducido en su poder, vio cómo las consecuencias de sus actos lo obligaban a replegarse. Valeria vivió la humillación y en su momento la búsqueda de reparación. Nadie salió indemne, pero la casa aprendió a medir la belleza del cuidado por encima de la posesión. La música, que había entrado al principio como declaración de otra historia, la cantante que contó su origen y que había reabierto el tema de la adopción, regresó para cerrar círculos de otra manera. Esa mujer, que había sido dada en adopción por el horror de una violación, volvió a Madrid para dar un concierto benéfico a favor de enfermeras y madres en situación de vulnerabilidad. Su testimonio y su voz fueron puente entre historias distintas, la de ella, madre que sobrevivió a una decisión forzada, y la de Sofía, madre que recuperó lo que la ley y la humanidad le devolvieron. La vida continuó con su mezcla de rutina y asombro. Sofía, en la noche, a veces se despertaba y miraba a la cuna con la calma de quien sabe que ha encontrado un lugar para su amor. Diego, en la oficina, miraba los balances y pensaba en lo que había aprendido acerca del valor de lo que no se puede comprar. Alejandra enseñaba canciones a la pequeña y en el jardín la risa se volvió un lenguaje nuevo. Años después, en un epílogo que en realidad no es tal, porque la vida sigue, la ciudad habló de un joven músico que había explotado en la escena con una voz que removía nostalgias. En las entrevistas que daba, cuando le preguntaban por su historia, el músico contaba que había crecido en un hogar donde no faltó la música ni el amor. No pronunciaba nombres, hablaba de cuidado. La historia de su origen, esa noche confusa, esos apellidos que en alguna ocasión ocuparon titulares, ya no dolía como antes. Se había transformado en una narrativa más amplia, en algo que la gente quería escuchar no por morbo, sino para entender que las biografías son muchas y que la música, a veces, es la forma que tienen las heridas de volverse puente. Sofía, mirando al público en el que asistió como invitada, no buscó protagonismo. Alzó la vista cuando el músico le dedicó una canción a Las manos que te cuidan cuando el mundo te fuerza a nacer de nuevo. En la letra había memoria, de hospital, de leche, de noches en vela. En el aplauso había reconocimiento. La mujer que había sido dada en adopción por la violencia que la parió y que había encontrado en la adopción no el abandono, sino una vía para convertirse en la artista que quería ser, se acercó a saludar. No hubo titulares grandes esa noche, hubo miradas que decían lo que las palabras no alcanzaban. La historia, al final, no se cerró con un martillo judicial ni con una foto viral. Se cerró con manías cotidianas.
Una sopa que se enfrió en la mesa, una cama que se ordenó con prisa, una canción repetida hasta que la letra se convirtió en familia. Lo que quedó fue la sensación de que la biografía no se define solo por el origen, sino por lo que se hace con él: cariño, coraje, decisiones. La casa de la moraleja aprendió a vivir con menos certeza y más entrega. La ciudad siguió siendo un crisol de historias, algunas duras, otras redentoras. Y entre todo eso, alguien aún recordaba la palabra que había abierto la controversia y que con el tiempo se transformó en abrazo: madre. Así, la vida, con sus enredos de hospitales, abogados, dinero y canciones, encontró una tregua en la que lo que importaba era quién se quedaba para arrullar a los que despiertan en la madrugada y necesitan ser amamantados por la certeza de una mano que no juzga. Con los años, las palabras que antes habían sido cuchillos se fueron volviendo costuras. No ocurrió de una vez ni por decreto. Sucedió en los gestos mínimos, en las obligaciones diarias que obligan a la gente a mirarse sin ataques. La vecina que dejó un plato en la puerta, el enfermero que saludaba con sinceridad, la maestra que respondió con silencio profesional a una pregunta indiscreta. Ese tejido lento no borró las marcas, pero las hizo menos ásperas al rozarlas. Elena Valentina creció con la música como un pulso doméstico. Las nanas que Alejandra inventaba por las mañanas para acompañar el desayuno se convirtieron en ritual. Diego, que había aprendido a medir su vida en balances, aprendió a contar horas. Horas de juego en el jardín, horas de siestas, horas de lectura a la luz débil de la lámpara del salón. Sofía, que había pasado por noches en vela y hospitales, creyó durante algún tiempo que la palabra madre sería siempre frágil y demasiado cargada. Y sin embargo, empezó a decirla con naturalidad, como quien nombra una función del día. «Voy a ser madre ahora», decía al inclinarse sobre la cuna, y la frase se despojaba de drama. El barrio dejó de ser un coro de opiniones envenenadas para convertirse en un fondo. Algunas familias no olvidaron, otras, que ni habían sabido de los detalles, aprendieron a no opinar. La prensa, que había sido un enjambre, se dispersó en busca de nuevas noticias. Solo de vez en cuando alguien traía el recuerdo a la mesa, un comentario, una mirada. Pero la casa, que antes se sentía expuesta, recuperó un abrigo cotidiano. Había comida fría sobre la mesa algunas veces, libros mal apilados y juguetes con la etiqueta gastada. Había sobre todo manos que llegaban sin preguntar. Valeria vivió su propia travesía. La humillación la marcó como huella, pero también la impulsó a cambiar la dirección de su vida. Empezó con algo pequeño: asistir a reuniones para mujeres que habían pasado por pérdidas y humillaciones públicas. Allí escuchó historias que no eran menos complejas que la suya. Allí también aprendió a aceptar que la reparación no siempre necesita de un reconocimiento escénico para sanar. Cuando, ocasionalmente, se encontró en la misma sala que quienes habían sido víctimas de decisiones suyas, no en su caso concreto, sino por la naturaleza del puesto que ocupó años antes, descubrió que la única forma de sostener el peso era escucharlas sin explicaciones que sonaran a justificaciones. Con el tiempo, buscó encuentros privados, conversaciones de dos en dos, cartas que pedían perdón con torpeza, actos que no tenían fotógrafo. No todas las puertas se le abrieron, algunas permanecieron cerradas. Lo que logró fue aprender la paciencia de quien debe andar reparando paso a paso. Fernando, por su parte, se retiró de la vida pública. Vivía en otra ciudad, con menos brillo. A veces pensaba en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. El orgullo, la confianza equivocada en que el poder cubre todo. No fue un descenso dramático narrado en titulares, fue la lenta erosión de la influencia hasta convertirla en recuerdo. Nadie lo fue a buscar para aplaudir. Algunas noches lo sorprendía la nostalgia,
y otras la vergüenza. A través de ese tiempo, aprendió también a medir la palabra que antes había usado con demasiada facilidad: consejo. La dijo con menos seguridad, sabiendo que el consejo no es lo mismo que la imposición. Javier apareció alguna vez en un café de la ciudad, y su presencia no agitó más que unos segundos la conversación de la mesa contigua. Había hecho lo que hacía falta en el papel: firmar y retirarse, y con eso había cerrado una puerta legal que no cerraría por dentro. El daño económico que dejó fue una sombra con forma de cuentas por pagar y decisiones aplazadas. La casa lo cubrió a base de sacrificios y prioridades nuevas, y aprendió a vivir con menos ostentación y más autenticidad. Diego inventó presupuestos que antes no contemplaba: clases de música para la niña, ahorro para emergencias, donaciones pequeñas pero regulares a hospitales y programas de apoyo materno. El dinero dejó de ser un escudo y empezó a ser, aunque torpemente, una herramienta. La cantante que había sido dada en adopción cruzó de nuevo la vida del barrio como una luz cálida. Su concierto benéfico reunió a gente que, por afinidad o curiosidad, quiso escucharla. No hubo grandes dramatismos, simplemente su voz llenó un espacio donde la memoria no se escuchaba con morbo, sino con empatía. Al final del recital, se acercó a Sofía con una sonrisa franca y sin preguntas. Se miraron como dos mujeres que sabían, por diferentes caminos, qué significa abrir una herida y no cerrarla con falso brillo. Fue un encuentro de reconocimiento y no de explicación. En el aniversario del bautizo, la familia invitó a quienes, de una u otra forma, habían acompañado el proceso de reconstrucción. Las enfermeras que habían atendido a Elena en su primer día, la abogada que trabajó sin ambiciones públicas, la vecina que dejó un paquete de comida cuando nadie lo esperaba. Fue una tarde sencilla, con tarta casera y música discreta. El bautizo, que desde fuera podría haberse visto como un acto religioso cuidadosamente montado, fue más bien una ceremonia de pertenencia. Se nombraron los compromisos, se hablaron las promesas, no las legales, sino las que se hacen cuando se mira a alguien y se dice: estoy aquí. Cuando se mira a alguien y se dice: estoy aquí. Los amigos de Sofía no formaban una corte, eran manos desordenadas que habían sabido sostenerla. Algunos eran nuevos: la vecina que ahora trabajaba en un centro de apoyo a madres jóvenes, la enfermera que volvió a ser invitada a la casa para comer una paella. Otros venían de antes, y su lealtad se había probado en las noches largas. 10 años después de aquellos días de tumulto, las relaciones tenían otra densidad, menos brillo, más contenido. La niña fue creciendo con preguntas que llegaron a su debido tiempo. No hubo aplazamientos, ni dramatizaciones, ni verdades adultas entregadas en pedazos. Sofía eligió la honestidad tranquila: contar la verdad acorde a la edad, responder sin buscar absoluciones heroicas ni culpabilidades públicas. «Eres parte de nosotros», le dijo una tarde en el sofá de la sala, y esa frase fue suficiente para instalar en Elena la certeza de que pertenecer era algo que se sostiene con actos, no con historias grandilocuentes. Elena escuchaba, miraba con seriedad de niña y luego volvía a jugar como si la vida entera, a esa edad, pudiera caber en una caja de música. La escuela la recibió como a cualquier otra. Había momentos en que su origen asomaba en preguntas ajenas, comentarios torpes en el parque, curiosidad en los ojos de otros niños que, sin mala intención, querían comprender nombres y fotos. Los adultos supieron intervenir con normalidad. Un día, cuando Elena tenía la edad suficiente para entender la idea de hogar, la maestra organizó un proyecto donde cada niño hablaba de su familia.
Elena se llevó una canción que Alejandra le había enseñado y la cantó con tanta convicción que algunos padres se emocionaron. No era la revelación de un secreto, era la demostración de que las rutinas domésticas sostienen la identidad tanto como las genealogías. El músico joven, que en las entrevistas había repetido que había crecido en un hogar con música, alcanzó a ser algo más que una noticia, se transformó en referente. No buscó capitalizar el pasado de nadie, sus canciones hablaron de sujetos anónimos que aman y que cuidan. En una de sus letras que llegó a sonar en radios y en cafés, aparecía la imagen de una mano que me arrulla cuando despierto en la noche. Sofía, en una ocasión, lo miró desde una fila de butacas y supo que aquella frase hablaba de algo que no se puede comprar ni imponer, la insistencia de quien se queda. Poco a poco, la ciudad hizo del episodio una historia más de su crisol. Hubo, claro, quienes aún repetían la vieja etiqueta con indiferencia, pero la mayoría aprendió a mirar más allá de ese rótulo. La lección que quedó para algunos fue una mezcla de humildad y cautela, que la vida humana no se reduce a titulares, que la maternidad no es una moneda de cambio, y que la reparación es una labor que no siempre parece espectacular. Sofía, por las noches, seguía despertándose a veces. No por miedo, sino por un mecanismo de cuidado que ya no era paranoia sino costumbre. Miraba a Elena dormida, con la respiración pareja, y repasaba en silencio las decisiones que la habían traído hasta allí. No buscaba gloria ni vindicación, quería simplemente que su hija no heredase el peso de la controversia, sino la capacidad de sostener a otros. Pensaba en todas las manos, no en los grandes héroes, sino en las manos pequeñas que la sacaron de la orilla día a día. La enfermera que prestó leche cuando faltó, el abogado que aceptó cobrar con mesura, la amiga que le trajo pijamas en la primera noche. Una tarde de otoño, en el parque donde Elena jugaba, ocurrió algo que no fue dramático, pero tuvo la potencia de una confirmación. La niña tropezó con una baldosa levantada y cayó. Una noria de lágrimas empezó a formarse en su cara. Sofía llegó en un segundo, la levantó, la limpió y la abrazó. Elena, entre sollozos, dijo una sola palabra: mamá. No fue una reivindicación ni un acto planeado, fue la respuesta natural de quien busca consuelo. Al lado, otro niño, el hijo de una vecina que había sido discretamente hostil años atrás, la miró y dijo a su madre: «También mi mamá me abraza así». La mujer, que ahora tenía menos rencor que historias, asintió sin palabras. Esa escena, pequeña y sin testigos especiales, fue para Sofía más valiosa que cualquier discurso. Comprendió que las certezas se ganan en la repetición, no en la defensa escenificada. La maternidad no se demostró con documentos ni con debates, se demostró con la disponibilidad de una mano. Cuando regresaron a casa, Elena se quedó dormida en brazos de Alejandra, y la melodía que salió de la garganta de la hermana fue la misma que había cantado en el parque, simple, sin oropeles. Dormida, la niña parecía un territorio conquistado por lo cotidiano. Y sin embargo, la vida no se volvió monótona. Los pequeños desafíos seguían llegando, una fiebre que asustó por la noche, la inesperada llamada de un banco reclamando un pago, un nuevo rumor que corría por algún grupo de vecinos. Cada uno de esos eventos era una prueba de adaptación. Diego, que aprendió a gestionar con manos más templadas, respondió con calma. Sofía siguió eligiendo la honestidad como método para criar. No ocultó los contratiempos ni los edulcoró. Enseñó a Elena a pedir ayuda cuando la necesitaba y a darla cuando podía. En uno de esos atardeceres en que la casa parecía suspirar del cansancio del día, Sofía se sentó en el porche a escuchar el barrio.
Desde la calle llegaban risas de niños, el ruido de una pelota y a lo lejos una guitarra afinándose. Pensó en la palabra que había abierto la controversia, madre. La palabra ya no parecía una carga, era un puente. Miró la cuna vacía que había sido la primera casa de Elena y luego al jardín donde la niña perseguía una mariposa con movimientos que imitaban a los adultos. Sofía se permitió sonreír sin culpa. La historia, por tanto, seguía su andar, sin recuperar todo lo perdido ni borrarlo, pero con la posibilidad de que el pasado existiera como memoria y no como condena. Eso, quizás, era la forma más discreta de justicia. Que la vida cotidiana, con su modestia, diera a cada uno sus cifras de reposo y trabajo, sus horas de ternura y sus noches de vigilia. Cuando la noche cubrió la casa y la música se había convertido en un hilo que conectaba comedor, cocina y jardines, Diego tocó una canción en el piano que había comprado para la sala. Era una melodía que no pretendía ser inscripción pública, era una nana que hablaba del miedo y del consuelo. Elena, que ya tenía edad para entender menos y sentir más, vino con su osito y se sentó junto al padre. Sofía, desde la cocina, miró la escena y sintió que el mundo podía ser pequeño y suficiente. Afuera, en la calle, alguien dejó las luces encendidas por más tiempo de lo acostumbrado. Adentro, la familia respiró en compás. Aún así, en la cadena de días venideros había espacio para lo imprevisible. No faltaban preguntas sobre el futuro. ¿Cómo hablarían Elena y su generación sobre lo que pasó? ¿Se repetirá la lógica de juzgar antes de comprender? Eran interrogantes que no tenían respuestas simples y que exigían de nuevo la paciencia de la vida. Sofía, sin mirar atrás con rencor, se prometió educar a su hija para que supiera distinguir entre culpa y responsabilidad, entre reparación y espectáculo. Era una enseñanza sutil que no cabía en sermones, sino en la urgencia de cada día. En el parque, una mañana de primavera, Elena dio sus primeros pasos decididos hacia una pelota. La alcanzó, la pateó y la pelota rodó buscando a otro niño que la devolvió sin ceremonias. La vida proseguía con sus pequeñas victorias. Sofía observó ese movimiento con una mezcla de temor y alivio. Las manos que la habían cuidado años atrás ya no serían eternas, pero la niña aprendía a caminar, a tropezar, a volver a levantarse. Y eso, en la suma de cosas simples, era la forma de futuro que habían elegido construir. Los pasos de Elena, pequeños, decididos, torpes, tuvieron a partir de aquel día un efecto contagioso en la casa. Cada logro de la niña se celebraba con la naturalidad de quien reconoce que el progreso verdadero no necesita fanfarrias. Una cucharada de puré terminada sin llanto, la primera vez que dijo papá con intención, la noche que dejó de reclamar el chupete antes de dormirse. Sofía anotaba algunas de esas fechas en un cuaderno viejo, no por vanidad, sino para recordarse en los días frenéticos que el tiempo hacía su trabajo. La rutina no borraba el pasado, lo reorganizaba. Había cartas administrativas que aún llegaban y que Diego guardaba en una carpeta con paciencia. Había conversaciones difíciles, llamadas telefónicas que ella devolvía con calma, y de vez en cuando una mirada de los vecinos que todavía preguntaba por debajo de la normalidad. Pero los acontecimientos cotidianos tenían, en su repetición, la fuerza de una educación práctica. Se aprendía con la repetición, no con el juicio. Una mañana, la maestra de Elena, se llamaba Rosa, una mujer con el pelo recogido y manos que siempre olía a harina de pan, invitó a los padres a una pequeña reunión en la escuela. Era la primera convocatoria formal. Se trataba de preparar una obra para el final del curso y se necesitaban voluntarios para decorados, disfraces y, sobre todo, para acompañar la calma de los niños nerviosos.
Sofía dudó un instante. La idea de exponerse en un espacio colectivo le causaba vieja inquietud. Pero pensó en Elena, en la fiesta que la niña merecía, y en la necesidad de que su presencia allí fuera parte de su normalidad. La reunión se celebró en el salón polivalente del colegio, con mesas plegables y carteles hechos por los propios alumnos. Había café aguado en termos y niños que dejaban un rastro de colores en las mesas. Sofía se situó en un extremo, con la bolsa donde siempre llevaba toallitas y una muda extra. Diego la acompañó y tomó nota de las tareas. Alejandra, que había empezado a trabajar en una cafetería cercana, llegó más tarde con una sonrisa discreta y una caja de galletas caseras. Se quedó a un lado, observando con ternura. Al principio, la reunión fue lo que debía ser: ideas, taladros de pistola de pegamento, propuestas de canciones. Luego, alguien, sin malicia evidente, preguntó por los grupos de juego fuera del colegio. Otra madre habló de una excursión y, sin darse cuenta, el tema se desplazó hacia la configuración de las familias. Fue en ese desliz donde, como con un viento leve, apareció la vieja curiosidad. «¿Y la madre de Elena cómo?», dijo una voz, incompleta. Hubo un silencio que no fue hostil, pero sí inquisitivo. Sofía respiró. Podía haber decidido callar y que la pregunta se disipara en la rutina. En otras ocasiones lo había hecho. Esa vez, sin embargo, pensó que la mejor enseñanza para su hija no sería esconder la verdad para evitar un murmullo, sino ofrecer a los demás la certeza de una respuesta sencilla y honesta. Recordó la promesa íntima que se había hecho: enseñar a distinguir entre culpa y responsabilidad. No haría de su historia un espectáculo, no la haría, tampoco, una omisión conveniente. Elena tiene una familia que la cuida, dijo con la voz templada, sin teatralidad. Yo soy su madre, Diego es su padre. Si hay algo más que quieran saber, podemos hablar en otro momento. Ahora mismo necesitamos ayuda con los disfraces. La frase cayó y quedó suspendida como un dato simple. Algunas miradas se volvieron a Sofía con interés, otras, que pertenecían a quienes ya la conocían, fueron apenas una sonrisa de afirmación. Nadie rompió la reunión por aquello. La maestra siguió con la lista de tareas, pero algo había cambiado. La presencia de Sofía ya no era un dato que se omitiera por comodidad. Había sido puesta sobre la mesa con dignidad. La normalidad volvió, con su tarea práctica, y la vida continuó su ritmo. Días después, sin embargo, la curiosidad hizo su trabajo en otro lado. En el parque donde Elena había dado sus primeros pasos, hubo una conversación de madres que llegó, en forma de rumor, al pasillo del colegio. Alguien repitió una versión imprecisa que transformó fragmentos en certeza. La red de chismes, menor, humana, imparable, puso en circulación preguntas que Sofía no buscaba. Una mañana, al dejar a Elena en clase, una vecina que había sido distante meses antes se acercó y, en voz baja, preguntó: ¿Es seguro que...? Sofía respondió con la misma honestidad que había mostrado en la reunión. Explicó lo esencial, sin dramatismo, diciendo solo aquello que protegía a la niña y aclaraba la situación legal cuando fue pertinente. La vecina asintió y se marchó. No hubo escándalo, pero aquel acto fue una pequeña prueba. El tiempo no solo enseña, también expone. Elena, por su parte, no entendía las preguntas de los adultos. Para ella, la madre era la mujer que la abrigaba por la mañana, que le enseñaba a atarse los cordones y que le cantaba en la noche. Un día, en la fila del colegio, una compañera le dijo, con la inocencia que a veces es filo: «Tu mamá no parece una mamá de verdad». Elena volvió la cabeza, frunció el ceño y fue corriendo hacia Sofía, que la esperaba un poco más adelante. Sofía se agachó, miró a su hija a los ojos y le dijo, con la sinceridad que antes había aprendido a valorar: «¿Qué te hace pensar eso?». «Porque la señora del otro día dijo cosas», contestó Elena, como si recitara una lección incompleta. «¿Tú eres mi mamá?».
La pregunta, simple y directa, golpeó a Sofía con la fuerza de lo elemental. Podía haber protegido a Elena con una evasiva. En cambio, eligió la pedagogía de la verdad. Le explicó que las palabras de los adultos a veces no tienen contexto, y que el amor se demuestra con hechos, no con etiquetas. Le contó que la gente dice cosas por miedo o por ignorancia, y que ese miedo se cura con tiempo y con hechos pequeños. Llevar a Elena al médico cuando está enferma, estar en sus funciones escolares, escucharla por las noches. Elena asintió, como si comprendiera en una clave que no necesitaba mayores definiciones. La conversación entre madre e hija quedó como una escena íntima, que a pesar de su modestia, marcó un hito. Sofía se volvía, frente a los juicios externos, la maestra principal de la dignidad que quería para su hija. Enseñó con ejemplos, a pedir ayuda cuando la necesitara, a nombrar las cosas por su nombre y a no dejar que los rumores definieran su mundo. Las semanas siguientes trajeron pruebas varias, ninguna monumental. Hubo una factura de la luz que llegó con retraso y que obligó a Diego a reorganizar un presupuesto. Algún vecino dejó un comentario sarcástico sobre la puerta y luego se disculpó en persona, avergonzado. Un tío lejano envió deseos en una postal y dijo que vendría a ver a Elena en verano. Todo esto fueron episodios que la familia resolvió con la misma receta: transparencia, paciencia, manos dispuestas a lo cotidiano. La contracara de la rutina fue la celebración que la escuela organizó para cerrar el curso. Era una tarde templada de finales de mayo, con el aire lleno de olor a césped recién cortado y a empanadillas horneadas. Los niños actuaron con un entusiasmo que no necesita perfección. Los padres rieron, aplaudieron y lloraron en silencios breves. Al finalizar el espectáculo, la comunidad se derramó en el patio para compartir una mesa larga donde los platos se mezclaban sin mayores pretensiones. Sofía miró a Elena con la conciencia tranquila de quien había cumplido. Diego trajo una cámara prestada de un vecino y captó imágenes improvisadas. Elena con purpurina en la cara, Diego sosteniéndola en brazos para que alcanzara la mesa de dulces. Alejandra sentada en una esquina, hablando con la madre que años atrás había sido hostil. La mujer, que ahora llevaba a una pequeña niña de la mano, se acercó y dijo, con voz baja pero firme: «Quería decirte que no todo lo que pensé era justo. Lamento cómo te miré. Veo lo que haces por Elena». No hubo grandes reparaciones ni actos dramáticos. Hubo, en cambio, una frase que pesó más por su normalidad que por su simbolismo. La disculpa simple, silenciosa, recibida con un gesto de Sofía que no buscó revancha. Alejandra, que escuchó desde su mesa, asintió discretamente. La mujer quedó unos momentos, tomó un trozo de tarta y se sentó a la distancia justa para no invadir. La justicia, pensó Sofía, volvía a su forma cotidiana, no en grandes sentencias públicas, sino en la suma de actos pequeños que devuelven la paz. Aquella tarde, al regresar a casa, la familia caminó desordenada por la acera. Elena dormía en los brazos de Diego, con la boca abierta y las manos enredadas en la camiseta de su padre. Sofía observó la escena y sintió que no pedía más. Había aceptado que la vida vendría con preguntas sin resolver. Lo relevante era la respuesta que eligieran dar. Con la llegada del verano, la normalidad encontró nuevas tareas. La casa necesitaba reparaciones menores, el jardín pedía atención. Sofía trabajó en un pequeño huerto de macetas, enseñando a Elena a regar las plantas con cuidado. La niña aprendió que algunas cosas mueren si se las deja sin agua y que otras requieren paciencia. Fue otra vez una lección práctica que se aplicaba al tejido social. Hay que regar las relaciones para que crezcan. Un día de julio, cuando la luz se hacía dorada y la ciudad parecía reducir su ritmo, llegó una carta a la casa. No era una carta oficial, tenía la letra de una mujer mayor con trazos temblorosos.
La carta venía de la madre de la vecina, que había sido discreta pero hostil años atrás. En el papel había una disculpa y en la caligrafía final una petición. Si Sofía lo permitía, la mujer quería aprender a ser útil. Decía que había pasado sus años juzgando para protegerse y que ahora quería, en cambio, acompañar. Sofía guardó la carta en el mismo cuaderno donde hacía las anotaciones de los pequeños triunfos. Esa noche puso una taza de té para la visitante y, cuando la mujer llegó, se sentaron en el porche con el ruido lejano de la ciudad como fondo. Hablaron de la infancia de la mujer, de sus miedos y de la culpa que le había pesado. No fue una reconciliación en términos dramáticos, fue una conversación adulta, con luces y sombras, donde ambas reconocieron que habían sido, en distintos momentos, víctimas de sus propias defensas. La mujer ofreció al final una ayuda práctica, cuidar a Elena una tarde a la semana para que Sofía pudiera descansar. No lo hizo con pretensiones, lo propuso como un gesto de reparación. Sofía aceptó, no por necesidad exclusivamente, sino por la forma en que el ofrecimiento representaba un cierre pequeño pero real, la posibilidad de transformar un juicio en compañía. Esa nueva rutina dio paso a escenas cotidianas que, sumadas, modificaron el paisaje íntimo. La vecina cuidaba a Elena y le enseñaba a doblar servilletas. Alejandra trajo recetas nuevas y las compartió. Diego consiguió un trabajo con horarios algo más favorables y volvió a tocar el piano con frecuencia en la sala. La casa, que antes había temido el juicio de la calle, se convirtió en un lugar abierto a la discreta fraternidad del barrio. Y sin embargo, la vida seguía sus capas. Hubo noches en las que Sofía despertó con la sensación de haber olvidado algo importante. Hubo tardes en las que la bola de la responsabilidad pesaba más. Hubo gestos de cansancio que el corazón no esperaba. Pero también surgían pequeñas confirmaciones. Una llamada de la escuela agradeciendo la presencia en la fiesta, un vecino que dejaba al pasar un paquete con frutas, un niño que aprendía a decir gracias sin que nadie se lo pidiera. La justicia, entonces, fue esa acumulación de gestos. Sofía entendió que no era una restitución espectacular, sino un lento tejido de compromisos. Lo que antes parecía una deuda inmensa se redujo a tareas diarias que podían ser compartidas. Aprendió a celebrar las pequeñas reparaciones, la sonrisa de Elena cuando aprendía a atarse los cordones, el banco que canceló una deuda tras una revisión, la vecina que dejó de mirar por encima del hombro y empezó a traer pan a la casa. Una noche de verano, la familia volvió a reunirse en el porche. Diego tocó una melodía en el piano que parecía resumir los últimos meses, variaciones sobre una misma nota, suavidades y retornos. Alejandra cantó en voz baja una canción que hablaba de casas y manos. La vecina mayor, sentada cerca, tenía las manos arrugadas pero seguras. Elena, ya con edad para entender un poco más lejos, dormía acunada en el regazo de Sofía. La luz de la calle era cálida y por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía un refugio contra la historia, sino un territorio ganado por la cotidiana bondad. Mientras la música llenaba los rincones, Sofía pensó en la palabra que había abierto todo: madre. Ya no era una etiqueta a defender, ni un campo de batalla. Era la suma de actos pequeños que, repetidos, construyen el tejido de la vida. Su promesa a Elena, enseñarla a distinguir entre culpa y responsabilidad, comenzaba a tomar cuerpo en gestos tan sencillos como regar una planta, decir la verdad cuando hace falta, pedir perdón y ofrecer ayuda. Supuso, con una calma que no se daba por adquirida, que el futuro seguiría trayendo preguntas.
Pero ahora sabía que las respuestas más sanas vendrían de la paciencia diaria, de la honestidad en la mirada y de la voluntad de transformar la curiosidad ajena en oportunidad de enseñanza. La noche cerró con una última nota en el piano y la casa respiró. Afuera, una ventana se apagó. Adentro, una luz quedó encendida, pequeña y sostenida, como la promesa de que la vida cotidiana puede ser, por sí misma, una forma de justicia.